¿Alguna vez te has enfrentado a una despedida para la que nunca estabas listo? Hoy en este episodio nos acompaña una persona que convirtió historias de dolor y resiliencia en tributo a la vida. Cristian David Miranda nos lleva al universo de Monarca, un libro que abraza la fragilidad humana y nos recuerda que incluso en la pérdida podemos encontrar amor y transformación. Prepárate para una conversación que conmueve, inspira y nos invita a mirar la vida con alas nuevas. Un espacio donde desnudamos nuestras experiencias y convertimos el caos en claridad. Acompáñanos en este viaje de autodescubrimiento. Esto es En Modo Catarsis. Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos al episodio 45 de nuestro podcast En Modo Catarsis, un espacio donde, como ya ustedes saben, nos encanta hablar de temas de la cotidianidad, anécdotas, aprendizajes, pero también de vez en cuando tenemos personas invitadas que nos vienen a contar su maravillosa experiencia, vida y en lo que vienen trabajando. Y el día de hoy va por ahí. Yo soy Cio Lady. Estivali, ¿estás lista para lo que se viene en este episodio? Claro que sí, siempre lista. Bueno, tratando de estar siempre listas. Además, estamos muy contentas y feliz porque hoy tenemos un invitado en casa que yo presiento, ¿verdad?, que este episodio va a mover y va a llegar a lo más profundo porque hablaremos de cómo podemos sacar lo mejor que hay en nosotros, aun cuando estamos atravesando momentos de mucho miedo e incertidumbre. Nuestro invitado lo vive en su día a día y tomó la valiente decisión de escribir un libro donde nos enseña cómo el dolor puede transformarse en un acto profundo de amor y de humanidad. Exactamente. Hoy nos acompaña Cristian David Miranda desde Colombia. Él es autor del libro Monarca, que contiene una serie de relatos que están inspirados en historias reales de personas y familias que se encuentran, pues, presentando, enfrentando diagnósticos y médicos, diagnósticos médicos, perdón, que han impactado sus vidas. Él es docente, usuario del lenguaje de señas, que ya más adelante nos va a contar un poco de esto, y cofundador de la Fundación Adrián Miguel Alarcón. Bienvenido, Cristian. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación y bueno, por acá, muy contento de estar en modo catarsis. Ay, qué bueno que Gracias. estés. De verdad que muy contentas de tenerte hoy acá en el episodio. Y nada, muy agradecidos también con ese libro maravilloso que has escrito, porque la verdad que ha sido toda una experiencia para nosotras vivirlo. Así que nada, gracias por estar acá. No, no, es con todo el amor y qué rico poder tener estos espacios también para compartirles un poco de lo que significa Monarca, la obra que nos trae a esta reunión tan especial. Estivali, estás muteada, perdón. Sorry. Yo aquí hablando emocionada. Ok, te preguntaba, Cristian, que si tienes algún recuerdo de ese momento exacto, quizás, en donde sentiste que estas historias debían ser relatadas en un libro para compartir con otras personas. Sí, mira que Monarca precisamente nace por un deseo de, en algún momento de la vida, escribir un libro. Yo soy licenciado en lengua castellana de profesión, titulado de la Universidad de Antioquia, acá en Medellín. Estamos ya hace unos 3 años, más o menos, 3, 4 años graduados del alma mater. Y desde mucho tiempo atrás, siempre con el deseo de querer escribir un libro, ¿no? Mi profesión me ha permitido tener cercanía con diferentes familias que tienen dentro de su vínculo familiar, perdón, un niño, un familiar con algún diagnóstico, y tener estas familias cercanas me han permitido conocer bastantes historias, ¿no? Y creo que precisamente esas historias fueron las que me motivaron, y sus voces, las voces de estas familias, fueron las que me motivaron a escribir Monarca. Bien. ¿Y cuál fue, si quieres, contarnos un poco esa parte como más desafiante de escribir el libro y cómo lo superaste? ¿Qué te ayudó a seguir adelante? Bueno, realmente el proceso de escritural de Monarca se hizo bajo unas entrevistas que se le hicieron a las diferentes familias que narran las historias que están allí escritas, y yo creo que uno de los momentos más fuertes de la escritura es precisamente
cuando me entrevisto con estas familias que han enfrentado la muerte de sus hijos, ¿no? Creo que retomar esos relatos, esas historias, saber que de una u otra forma estos finales que para muchos son muy dolorosos, para estas familias también significan un poco esa posibilidad de que su hijo ya esté bien, ¿no? Que ya no esté sufriendo tanto, que no esté padeciendo los dolores que padecían quizás cuando estaban vivos. Entonces yo creo que enfrentarnos con esas historias siempre fueron muy fuertes. Adicional a eso, porque hay un relato muy especial dentro del libro que se llama Querido Diario, es uno de los últimos relatos y narra precisamente la historia de un chico que fue estudiante mío, ¿no? Entonces fue volver a revivir esas experiencias, volver a recordar a Juan Andrés, si puedo nombrarlo. Claro, fue muy fuerte volvernos a encontrar con sus historias y conocer un poco de ese otro lado de la mamá, ¿no? De esa historia que vivía la mamá. Porque uno como maestro, bueno, tiene al chico algunos momentos del día, no todos los días a la semana, pero conocer las historias desde el lado de la mamá, por supuesto, son sentimientos que se encuentran a la hora de escuchar y de relatar el libro. Bien, me hiciste acordar, ahorita que hablas del tema de la familia, yo hace poco vi como unas preguntas que hacía un profesor, o sí era un profesor en Instagram, y él le preguntaba a los otros profesores que cuáles eran las historias más difíciles que habían escuchado de niños dentro de sus aulas. Y las respuestas estaban de infarto, la verdad. Eran cosas que tú decías, wow. Y a veces yo y yo Lady, que somos madres de niños pequeños, decimos, o sea, ¿qué contará, qué relatos dirá mi hijo? Pero qué fuerte la historia de otros niños que viven situaciones complejas en casa, como la que nos comentaste ahorita de Juan Andrés, ¿cierto? Sí, Juan Andrés. Que fue una historia muy cercana a ti. Y me nace la siguiente pregunta de cómo abordaron las familias, cómo creaste, digamos, esta confianza para que pudieran llegar a ti y contar esta parte íntima que vivieron, digamos, en estas etapas de su vida un poco difíciles de llevar con tanto dolor y a la vez alivio porque es algo que dejó de pasar y dejó, digamos, como que ese agradecimiento de que ya la persona no va a vivir un momento doloroso, una situación complicada. ¿Cómo fue ese momento para estos relatos, Cristian? Sí, mira que es muy bonito y que yo creo que de una u otra manera allí nos encontramos un poco con modo catarsis, porque precisamente eso fue para ellos, ¿no? Yo creo que las voces que ustedes van a leer allí en Monarca son precisamente esas palabras que las familias quieren decirlo, ¿sí? Alguna de ellas en algún momento me decía, mira, están pasando un montón de cosas en la familia, estamos sintiendo como familia un montón de cosas, pero ¿a quién se lo decimos? ¿A quién se lo contamos? ¿Sí? Qué rico poder contarle al resto del mundo esto que nos está pasando y que estamos sintiendo. Y yo creo que, bueno, eso fue uno de los motivantes también para escribir los relatos, pero que finalmente es ver esas voces allí escritas realmente es lo que para ellos es muy significativo. Después de que puedo volver a conversar con ellos y que ellos leen sus historias, también pasan cosas muy bonitas, ¿no? Historias que se ven allí ya como ajenas, que ya no están, ellas saben que son los protagonistas, que fueron los que relataron allí, pero cuando entra la narrativa, entra la literatura, allí a transcribir, a poner un poco más de poema a esa historia, a contar un poco más desde la ficción, pero sin dejar de ser un relato, ya ellos ven una historia muy bonita y dicen, qué bonito que mi historia pudo haber sido esa oportunidad para que escribieras ese relato, ¿no? Entonces yo creo que sí, precisamente las familias encontraron en esas narraciones, en esos relatos, en esas entrevistas que tuvimos, una forma de hacer catarsis también de sus Claro. historias personales. Sí, seguramente, bueno, y siendo también es como una forma también de atravesar ese duelo, ¿no? De darle un cierre también capaz a esa etapa. Cristian, usas durante la narración del libro la metáfora de la mariposa monarca, ¿sí? ¿Por qué eliges este símbolo? ¿Representa algo en particular en tu vida personal?
Mira, esta es una de las preguntas que en los diferentes espacios me han hecho y que yo creo que es una de las más complejas en cuanto a responder, porque yo siento que Monarca, el título es como, un libro es como un hijo, ¿no? Y al final le pones el nombre y es una de las cosas más complejas. Y Monarca, llega a mí, el concepto de monarca, pues bueno, obviamente lo conocía mucho antes, pero llega en este momento la palabra monarca y lo que significa la palabra monarca, ¿no? Y lo que significa la mariposa monarca como un tema también de transformación, ¿sí? Esa transformación de esas historias de dolor que nos vamos a transformar en estos relatos tan bonitos que están allí, que también son dolorosos, que también producen lágrimas, pero que de una u otra forma es esa transformación. Adicional de que la monarca es uno de los relatos que está dentro del libro. El libro tiene 10 relatos y uno de ellos se llama Monarca. Y para mí escribir el relato de Monarca específicamente fue bastante interesante y bastante potente, porque finalmente Monarca, si bien son espacios de conversación con diferentes familias, el relato de Monarca quizás podemos hablar de un proceso de investigación también, ¿no? Porque habían unos relatos allí con unos diagnósticos, pero yo decía, qué rico poder incluir un relato de una historia, de un diagnóstico poco común, ¿sí? Y precisamente Monarca, el relato, habla de una epidermidrosis bulosa, que es piel de mariposa, y narra la historia de un hijo, ¿sí? Un hijo que nace con este diagnóstico, y algo muy particular de este diagnóstico es que como madres no se enteran de que su hijo tiene el diagnóstico hasta el momento del parto, ¿sí? Entonces, el momento del parto, por la fricción, hace desgarrar la piel. Y yo creo que allí esas voces fueron bastante fuertes y de una u otra manera dije, bueno, así quiero que se llame la obra, ¿no? Por ese proceso de transformación, por el relato en sí mismo, adicional a eso, porque hay un eco muy bonito en Querido Diario, que también se narra desde los diferentes momentos de la metamorfosis de la mariposa y que pues de una u otra manera también le daba vida al nombre como tal de Monarca. Bien, muy hermoso lo que cuentas, Cristian, y me hace recordar que cuando estuvimos previos a entrevista para que estuvieras en el podcast, me aclarabas que también no solamente habían relatos de diagnósticos, que son estas enfermedades, sino también de algunas discapacidades. ¿Me puedes nombrar así a grandes rasgos que, además de estos diagnósticos, qué discapacidades están dentro de los relatos? Sí, realmente Monarca yo lo quise focalizar en diagnósticos como tal, como un concepto más general, pero dentro de ellos, como dices, hay algunas discapacidades, ¿no? Discapacidad como la sordoceguera, también está en uno de los relatos, pero también está la parálisis cerebral infantil, ¿sí? Hay unos diagnósticos allí bastante fuertes, pero que miren que es muy particular porque hay unos relatos en especial que no se nombra cuál es el diagnóstico, cuál es la discapacidad, solo se dan allí unas características de esos diagnósticos. Y eso me permitió que los lectores que tienen hijos con diagnósticos o familias con diagnósticos vieran allí a sus hijos, ¿sí? Es interesante como un relato como Huevos, Pan Blanco y Avena, que lo leen diferentes lectores con diferentes diagnósticos dentro de su núcleo familiar y ven ahí su hijo reflejado. Entonces una mamá con Down que vio a su hijo allí, pero también un chico con autismo, que no es una discapacidad, pero que también lo vio allí, ¿cierto? Entonces el chico con TDAH, entonces también lo vio allí. Entonces, miren que es muy interesante que aunque no se nombrara el diagnóstico como tal, es la experiencia lectora lo que precisamente te hace encontrarse con la lectura y hace ese clic con la historia que se está relatando allí. Bien, en este caso que nombras en lo del TDA, TDAH, en la actualidad, ¿crees que las escuelas, digamos, corrientes, están preparadas para este tipo de diagnósticos en niños que quizás lo tienen desde temprana edad, algunos en el transcurso del crecimiento? ¿Crees que están las escuelas preparadas para llevar un mejor aprendizaje a estos niños con este tipo de diagnósticos, Cristian? Mira, esa pregunta es muy interesante porque me toca mucho al ser maestro. Yo actualmente, aparte pues de ser escritor de Monarca, más como un hobby y más como un gusto personal, de profesión soy director de una institución educativa para la primera infancia. Y no sé en estos momentos en donde ustedes están, cómo está el auge de los diagnósticos en las escuelas, pero acá en Colombia específicamente y en Medellín, en donde estoy, hubo un tiempo en donde el diagnóstico de TDAH y el TDA era muy común, ¿no? Y el niño que no estuviera
sentado en la silla, quietecito, entonces tenía el TDAH, ¿no? Y que yo creo que podríamos hablarlo ahorita mismo desde otras discapacidades, desde otros diagnósticos, desde otros encuentros, porque no, creo que el perfil de educador especial es súper importante. Si bien respeto el derecho al niño a estar en el aula y a estar incluido en el aula, para hacer un proceso de inclusión real, considero que es importante hacer un trabajo previo, ¿no? No es solamente incluir al chico y tenerlo en el aula y ya. No, hay unos procesos que cada diagnóstico debe de tener. Entonces, prepararnos para la discapacidad en el aula es muy importante, ¿sí? ¿Qué pasaría si llega al aula un chico sordo? ¿Mm? Y allí quiero unir un poco y contarles un poco que es una historia que mis más cercanos conocen perfectamente, pero el uso de la lengua de señas llega a mi vida cuando yo era niño, ¿sí? Y llega precisamente porque al aula llega una chica sorda que no había inclusión para ella. Es decir, la inclusión era siéntese al lado de alguien y escribe lo que esa persona escriba. Acá nadie habla lengua de señas, nadie se puede comunicar contigo. Esa es la única forma de comunicación. Y yo creo que la vida me puso allí precisamente para que conociera a esta chica y conociera la lengua de señas colombiana y desde los 8 años aprender lengua de señas colombiana. Y hoy, siendo adulto, siendo profesional, seguir interesado por la lengua de señas colombiana. Entonces, no, para volver a la pregunta, siento que a los maestros, si bien lo hacemos desde el amor, porque no voy a dejar de reconocer que tener un chico en el aula, hacemos procesos de inclusión desde el amor, no estamos capacitados para tener a los chicos allí, ¿sí? Es importante tener un perfil profesional que se encargue de eso, pero no solo un perfil profesional, sino también unas instrucciones de los ministerios de educación que nos permitan posibilitar unos espacios agradables e inclusivos para estos chicos, ¿sí? También reconozco que nosotros como maestros debemos ser inclusivos, ¿no? Entonces, no dejar a los terceros la responsabilidad de la inclusión. Entonces, llegó el niño sordo, entonces yo no sé lengua de señas, me lavo las manos porque no puedo hacer nada por él, Sí. sino al contrario, bueno, yo como maestro, ¿qué reto tengo para poder recibir a este chico en el aula, ¿no? Entonces, siento que es más un proceso de formación del maestro, de la formación de los educadores especiales y, por supuesto, del contexto en el que se vive. Uy, sí, creo que has dado Perfecto. en el clavo exactamente y coincido mucho, Cristian, en que no solamente es una labor del docente, de la escuela, también de la misma sociedad, de los padres, de poder generar como ese espacio de aprendizaje de que todos, es responsabilidad de todos, poder realizar una verdadera inclusión de ese niño en el espacio de aprendizaje, porque bueno, ellos también tienen igualdad de derechos que cualquiera de nosotros, pero justamente esa real inclusión viene de allí, ¿no? De poder generar esos espacios y esas responsabilidades reales que lo van a llevar a cabo. Cristian, justo, y esta parte me da el puntapié perfecto para preguntarte, hablas mucho durante el libro de empatía, como algo que a veces es como una palabra sencilla, vacía, que no le damos con el verdadero significado, ¿no? ¿Qué es para ti esa empatía realmente? Sí, yo siento y como lo dices, en el relato, gran mayoría de los relatos, se puede ver esa empatía de los personajes, de las narraciones. Siento que es importante porque sin empatía no podemos realizar esos procesos, ¿no? Esos trabajos. Hay un trabajo muy bonito que se está haciendo en Medellín ahorita y es también focalizarnos en el cuidador, ¿sí? No solamente en la persona que tiene el diagnóstico, la discapacidad, sino también ser empáticos con esa persona que cuida, ¿no? Y que me parece muy importante reconocerlo porque yo creo que no vivimos lo que está sucediendo y por ende para muchos es ajeno y no importa, ¿sí? Sí, seguramente existen personas ciegas, ok, pero seguramente existen personas sordas, ok, pero no es en mi familia, no es mío, ¿no? Entonces, el no ponerme en los zapatos del otro hace que no reconozca esas otras diferencias y no reconocer las diferencias precisamente no me hace inclusivo, ¿no? Somos una sociedad diversa y creo que la empatía va a permitir entonces también conocer y reconocer las diferencias en el otro. Y de ese reconocimiento de las diferencias precisamente hace que en la lectura de Monarca, la lectura de otros relatos, me diga, hey, es que algún día también me puede suceder a mí, ¿no? Una de las lectoras me decía, mi hijo no tiene ningún diagnóstico, sucede que tiene 5 años, sí, perdón, 5 años, y el chico en la casa juega todo el tiempo, corre todo el tiempo, se quiere comer todo lo que hay en el refrigerador, ¿no? Y la mamá todo el tiempo alega con él y le dice, pero ¿por qué te comes todo el tiempo? ¿Por qué corres? ¿Por qué tiras? Pero después de una lectura
un relato como Ciudad de Caminantes, en donde la historia la narra un personaje que está en silla de ruedas, ella decía, wow, es interesante precisamente por la empatía, cómo no somos agradecidos con lo que tenemos. Nuestros chicos pueden correr, pueden pararse a comer lo que quieran, pueden hacer lo que les guste, ¿no? Correr, saltar, lo típico de un niño de 5 años, pero si no estuviera allí, ¿sí? Si estuviera en una silla de ruedas, si estuviera... Entonces, Monarca también perdón. Entonces, Monarca, aparte de reconocer esas discapacidades, también nosotros como lectores, que no las tenemos tan cercanas, también tenemos la empatía de, bueno, existe esto y en algún momento también me puede pasar, ¿no? Sí, totalmente. Ahorita, mientras que escucho lo que estás comentando, me recuerda que al momento de leer el libro vi que tenías un código QR y normalmente, como decías, o sea, ¿cómo hace una persona que es muda, que no puede de repente o que es sordo? Creo que ahí se diferencian una de la otra y en algunos casos están ambas. Yo siempre he visto, y es el primer libro, Monarca es el primer libro, que me encuentro con esto del QR del lenguaje de señas para que las personas puedan interpretar y leer digamos, de esta manera, conocer el libro, porque lo normal es que sea un audiolibro, el QR para un audiolibro o esto. Esa parte de verdad que obviamente por tu profesión y por las enseñanzas que adquiriste, eso me pareció magnífico que lo incluyeras allí porque, como te digo, no es muy común y de verdad que me encanta porque también vemos un equilibrio que lograste en Monarca, donde no se romantiza el dolor, pero tampoco quedas así como en la desesperanza. Entonces, según tu experiencia, ¿cuál crees que es el mayor error que nosotros como sociedad cometemos con las personas con cierta discapacidad o con algún diagnóstico incluso dentro de las personas que habitan en casa, en la familia, algunos conocidos? ¿Cuál crees que es ese, como que ese error que cometemos? Muy interesante la pregunta y antes de responderte precisamente ese error que tenemos como sociedad, yo creo que quisiera hacer una claridad, si me lo permiten, acá en modo catarsis, y es Sí, que sí. hemos venido generalizando un concepto y hemos querido desde la comunidad sorda, yo me incluyo como ayudante de la comunidad sorda porque de una u otra manera también soy usuario de la lengua, y es que hemos venido intentando transformar un poco los conceptos que se utilizan y que ahora pues están mal utilizados, ¿no? Entonces el concepto de mudo, ¿sí? El concepto real y el concepto que debemos utilizar para referirnos a los integrantes de la comunidad son personas sordas, ¿sí? Hay una Ok. diferencia entre la persona muda y la persona sordomuda, ¿sí? La persona sorda, y les voy a explicar por qué se dice persona sorda, y es porque cuando nosotros estamos bebés, cuando estamos pequeños y estamos en ese proceso de adquisición de nuestro lenguaje, lo aprendemos por la escucha, ¿sí? Lo aprendemos porque imitamos a mamá, porque imitamos a papá, pero al ser una persona sorda no tienen esos referentes auditivos para poder desarrollar el habla, ¿sí? O la oralización como tal. Entonces, el problema, entre comillas, problema, no es que sean mudos, ¿no? Porque ellos podrían desarrollar un lenguaje oral. De hecho, Ok. conocemos personas sordas que pueden hablar y que como se comunican de forma oral también, ¿no? La falla aquí es una falla auditiva y por eso es persona sorda, no persona sordomuda, ¿vale? Entonces me gustaría como, bueno, no, enseñarles un poco estos conceptos para que no solo ustedes, sino los que nos están viendo acá en Nuevo Catarsis también empiecen a transformar un poco estos conceptos que han venido pasando de generación en generación y que son muy comunes al usarlo, ¿sí? Pero que de una u otra manera también por unos asuntos de tecnicismo, por unos asuntos de leyes, es importante ir transformando esos conceptos, ¿no? Y el otro concepto que utilizamos es lenguaje de señas, ¿sí? Hay una claridad importante allí y es que es lengua de señas, ¿ok? No lenguaje de señas. Esa claridad se hace por lo siguiente. Todos al nacer tenemos un lenguaje con el que nos comunicamos con mamá, con el que nos comunicamos con los demás, y es el llanto, y es entonces la sonrisa. Estas formas de lenguaje no verbal existen en el ser humano desde su nacimiento, ¿sí? Pero ese lenguaje lo vamos transformando y elegimos una lengua para comunicarnos, ¿ok? Y por eso las personas sordas, su primera lengua es la lengua de señas colombiana y no es un lenguaje de señas, sino una lengua. Ellos ya tenían la posibilidad de un lenguaje con el que nacen, con el que nacemos todos y eligen o les es natural la lengua de señas, ¿vale? Normalmente la historia nos cuenta que
cuando nace la lengua de señas, nace más hacia los Estados Unidos, nace más hacia Francia, ¿no? Y se nombraba Language of the Symbol, y al pasarlo al español, no traducen lenguaje, sino que dejan, no traducen language, sino que dejan lenguaje, entonces dejan lenguaje de señas. Entonces también por esa transformación del concepto del inglés al español se deja lenguaje. Entonces es importantísimo esto, pues para que aprendamos un poco más también sobre estos conceptos actuales y empecemos a reconocer la persona sorda como tal, ¿vale? Y respondiendo a la pregunta que me hacías finalmente, y era, como sociedad, ¿qué errores cometemos ante las diferentes diagnósticos y discapacidades? Yo siento que el más importante, y es que todos los metemos en el mismo saco, ¿no? Acá en Medellín no, tenemos un dicho que se dice, lo meten en el saco roto. No sé si allá todos, pues conocen, entienden la alusión, ¿no? De meter a todos en el mismo saco. Claro, el mismo Entonces, saco. todos tienen discapacidad. Todos y lo metemos, ¿sí? Entonces, el niño con autismo tiene una discapacidad cuando no se reconoce como una discapacidad, sino como un trastorno, pero lo metemos en el saco de la discapacidad. Entonces, el niño que tiene déficit de atención tiene una discapacidad, lo metemos acá, ¿no? Y todos estos entonces los vamos a llamar anormales, ¿sí? Como un concepto general. Entonces yo creo que precisamente el nombramiento hacia estas personas y el tratarlos a todos por igual es uno de los principales errores que tenemos como sociedad. Lo importante es empezar a reconocer esas diferencias que tenemos y que precisamente podemos trabajar y podemos tener contacto con todas estas posibilidades de ser también, ¿no? Sí, totalmente. Muy interesante que lo hayas nombrado porque de hecho nosotras cuando estábamos revisando las preguntas caímos también en esa em, duda y dijimos, bueno, vamos a dejarlo porque si estamos erradas, entonces Cristian nos va a aclarar y está buenísimo que podamos aprovechar el Súper. espacio porque la idea es formar, a crear Exacto, por conciencia supuesto. y pues abiertos a que todavía hay muchísimo que aprender de este tema para Claro que sí. avanzar en una real inclusión. Así que muchísimas gracias, Cristian, por aclararlo. Después quería comentarte sobre, bueno, a mí particularmente me tocó mucho el relato de Juan Andrés. Pues vivió momentos muy duros, pero también tuvo como instantes muy de mucha vida, ¿no? Sí. De humor también. ¿Qué enseñanzas crees tú que nos deja, pues, su historia a las personas que la leemos? Wow, es muy interesante pensar en eso porque cuando me dices tenía muchos momentos de vida y es muy real, ¿no? Yo a Juan Andrés lo recuerdo siempre muy sonriente, ¿no? Siempre llegaba a la escuela muy sonriente, siempre se estaba riendo. Hay una conexión allí muy especial con él porque le gustaba mucho la literatura, entonces compartía mucha literatura infantil con él. De hecho, conservo en mi biblioteca personal que está por acá un libro de Juan Andrés precisamente porque es esa conexión que tengo todavía con el tema de la literatura infantil. Pero yo siento que pues dentro de sus características y la relación que tengo con él, para los otros lectores, yo creo que también es importante cómo esas personas se enfrentan al día a día, ¿no? Se enfrentan a esas situaciones. Y hay unas voces muy bonitas que nos deja la mamá de Juan Andrés, que es la narradora de esta historia, y es, bueno, hay que vivir el día a día, hay que vivir lo que se está viviendo, valga la redundancia, en el momento, ¿no? En ese momento, no pensar tanto en el futuro, porque es un futuro incierto, ¿no? Vivamos esto que está pasando ahora, aprovechemos lo que está pasando ahora, y yo creo que es una bonita reflexión y es una bonita enseñanza. Normalmente pasamos el día a día muy rápido, ¿sí? Muy efímeramente, acostumbrados a la rutina, al ir al trabajo, a ir a la universidad, volver, estar en casa, organizarnos, cenar, dormir y al otro día repetir la misma secuencia y dejamos de ver el mundo que nos rodea, ¿sí? Disfrutar las pequeñas cosas también son muy bonitas. Yo recuerdo particularmente un evento con Juan Andrés, una fiesta en la institución en donde estábamos y era la fiesta como de la familia como tal. Y cuando podía caminar por su parálisis cerebral infantil, y lo que hicimos fue tomar un arnés, yo lo até a mí, ¿sí? Y le presté mis pies para que pudiera bailar con sus compañeros en la presentación. Entonces hago esa alusión y hago ese recuerdo porque es precisamente eso, esa enseñanza de disfrutar los momentos, de disfrutar el día a día y disfrutar esas pequeñas cosas que nos da la vida. Yo creo que es una bonita reflexión que nos puede dejar, querido Diario. Qué lindo. Y sabes que también me pasó, Cristian, con la historia de Juan Andrés, que me hizo recordar hace mucho tiempo, bueno, yo te comenté también cuando nos entrevistamos que mi papá murió de cáncer y yo creo que nosotros todavía no hemos pasado ese duelo, pero cuando fue ese proceso muy reciente de la muerte de él, yo tuve la necesidad de sumarme a causas bueno, que tuvieran que ver con fundaciones y así llegué al Hospital Oncológico Infantil en Venezuela
y no pude. O sea, no, yo no pude participar porque era que yo no paraba de llorar, era que no, simplemente fui la primera visita, entregué las colaboraciones que habíamos llevado porque era a través del trabajo y después no pude asistir más. Entonces, a lo que voy con esto es que siento que además la labor que estás haciendo es sumamente valiente porque no todas las personas tienen la capacidad de lidiar con pues estos diagnósticos o personas que estén atravesando estos diagnósticos porque tocan muy profundamente. Entonces hay que ser valientes, hay que tener como una empatía muy grande para poder hacerlo. Y bueno, particularmente te admiro mucho porque la verdad me llevó a ese momento y dije, wow, Cristian tiene una fortaleza tanto mental como espiritual que vale muchísimo la pena pues resaltar. Eso quería como también agradecértelo. No sé. Muchas gracias por eso que me dices y que de una u otra manera estas historias, ustedes están en Argentina, yo desde acá, desde Colombia, y estas historias nos unen, ¿no? Y nos unen porque son vivencias que nos pueden pasar a todos. Ahorita cuando me mencionas este tema familiar, recuerdo el relato de La Cita es un relato muy hermoso de una madre que está en el parque y ve llegar la enfermedad, ¿no? Y esa enfermedad es precisamente el cáncer. Y cuando hago esto, me entrevisto con Omaira Grajales, que también era paciente oncológica, y ahorita me pone un poco nostálgico porque hace 15 días Omaira fallece, y allí en el relato de la cita inicio con una frase de ella, ¿no? Porque ella pudo leer el libro y cuando yo le pregunté qué le había parecido, me dijo una frase muy bonita y que la dejo allí en el libro. De hecho, así inicia la cita. Entonces, nada, lo que quería era precisamente, esas historias nos unen, aunque estemos a kilómetros de distancia, precisamente son unos encuentros muy bonitos que se hacen a través de la literatura, que la literatura también es una forma de guardar las historias y de guardar nuestra historia. Hablando de frases, bueno, y recordándote ahorita que Monarca en este momento, o cuando salga este episodio, no solamente ya está tocando Colombia, sino también Venezuela, porque nosotras somos venezolanas, pero Sol está en Argentina y yo en Chile. Así que ya Ok, Monarca está volando por Latinoamérica. qué rico. Mira, a mí me gustó mucho una frase del libro. Normalmente cuando leo siempre me quedan frases y las resalto. Y la frase fue la siguiente: no siempre se puede controlar lo que vendrá, pero sí lo que vivimos ahora. De verdad que fue una frase que me marcó y que me retrocedió a leerla como 3 veces y decir, wow, qué importante es dejar un poco, estar pendiente del futuro, porque como decías ahorita, la rutina hace que se nos esfume lo bonito que es el momento, que es el hoy, que un día no es parecido al otro, por más dificultad que estemos pasando, cada día trae su nueva vivencia, su nueva experiencia. Y te quería preguntar, no sé si tenga que ver con lo que comentaste ahorita de Omaira, bueno, que ya descansó, entiendo. Ujú. Si tienes alguna frase o algún mensaje que nos quisieras dejar el día de hoy de, no sé, algún diagnóstico inesperado, ¿cuál sería? O sea, alguien que esté pasando por este proceso. Sí, mira, y es muy interesante que la lectura de Monarca precisamente nos da la posibilidad de ver que nuestros hijos, cuando digo nuestros hijos son los personajes que están allí, todos tienen unos diagnósticos, que en nuestras familias también podemos encontrar estos diagnósticos, pero que hay un común denominador, ¿no? Y yo creo que lo más importante es poderles decir a todos que estamos para escucharlos, ¿no? Que precisamente estas familias que me buscaron a mí para dejar sus historias en Monaca, buscaron ayuda allí, ¿sí? Para hacer ese proceso de catarsis, pero que siempre va a haber alguien que te puede escuchar, que te puede acompañar, que no estás solo en este ejercicio que nos ha puesto la vida, ¿no? Yo creo que es importante reconocer que somos una sociedad y como sociedad también debemos de encontrar apoyo en ella, ¿sí? Entonces yo creo que es importante este tema, guardar las cosas, no dan más que se multipliquen dentro de sí y que realmente poderlas expresar hacen que se liberen, que salgan de ti, que huelen como la monarca. Entonces yo creo que una reflexión muy bonita es precisamente vamos a tener a alguien para escuchar, que estemos dispuestos también a atender a esas personas que están allí. Ahorita les mencionaba a los cuidadores. Es muy
fuerte cuando solo nos enfocamos en ayudar a la persona que tiene el diagnóstico, pero dejamos al lado a la persona que lleva también un mes viviendo en el hospital, ¿no? Y no precisamente porque tenga allí alguna discapacidad, algún diagnóstico, sino porque está acompañando a su ser querido. Entonces, qué bonito poder escuchar a estas personas, pero que esas personas también reconozcan que hay personas que te pueden acompañar y que no están solas, ¿no? Excelente, bueno, y muchas gracias, Cristian, porque dejas un mensaje muy importante que es justamente esto, ¿no? De que, bueno, estas personas que están atravesando este diagnóstico o estos familiares no están solos, no tienen por qué pasar ese proceso solos. Hay grupos, hay voluntarios, hay fundaciones para acompañar en este proceso, además del equipo médico que siempre está allí también apoyando, ¿no? Cristian, y esto también me da el inicio para lo siguiente que quería preguntarte, es que nos contarás un poco de la fundación, ¿sí? Bueno, Vale. cómo es y lo que quieras contarnos de ella para conocerla también. Sí, mira que en la institución en donde trabajo y junto con una gran amiga que pues, dejó de ser mi jefe y se convirtió en una de mis mejores amigas, desde la pandemia incluso teníamos acompañamientos a diferentes fundaciones. Yo acompañaba a una fundación desde la parte como administrativa, buscando ayudas para los integrantes de esa fundación y ella acompañaba a otra fundación y ella y yo dijimos, mire, si salimos de la pandemia, de este reto tan grande que nos puso la vida, vamos a tener una fundación en común y vamos a hacer algo muy bonito. Y la historia de la fundación se queda ahí, el deseo de la fundación se queda en stand-by y listo, salimos de la pandemia y volvimos a abrir la institución educativa y volvimos a recibir nuestros chicos y el deseo de tener la fundación estaba allí. Hace 3 años, eh, un día normal de clases, llega Adrián Miguel Alarcón, por quien tenemos nuestra fundación, la Fundación AMA de las siglas Adrián Miguel Alarcón, que además en la vida nos puso un nombre súper hermoso con esas siglas. Un día cualquiera de clases Miguel llega y él tenía un Coffee Series, que es un diagnóstico bastante fuerte, y después de una crisis bastante dolorosa para todos, fallecen, ¿sí? Esta es la historia de otro chico que estuvo con nosotros y junto con su familia creamos la Fundación AMA. Lo que hacemos es, hay unas familias vinculadas allí y acompañamos a estas familias desde diferentes líneas económicas para que se puedan alimentar, para que puedan ir a las citas médicas. Nosotros estamos en un puente de, bueno, buscamos ayudas para ellos, ¿no? Entonces, la invitación también es para que nos sigan en Instagram y ahí hago la coñita de Fundación AMA para que también estén enterados de esas ayudas que también podemos hacer desde otros lugares de fuera de Colombia, ¿no? Entonces, sí, Fundación AMA ayuda a estos chicos específicamente de la ciudad de Medellín, que es la que estamos en estos momentos. Ay, y qué bueno que la menciones porque parte también en modo catarsis de poder visibilizar estos proyectos y que, bueno, quienes quieran y puedan sumen también su granito de arena porque siempre hay mucho que podamos aportar, aunque a veces pensamos que es poco, suma mucho. Bueno, no sé, Estíbal, ¿y tú si tienes alguna pregunta más que quieras hacerle a Cristian? Porque yo siento que nos podemos quedar aquí hablando. Es verdad. Bueno, primero los felicito a los dos porque tuve problemas técnicos y por eso me desaparecí y Nos yo dimos dije, cuenta, pero dignos hasta el final. no, y sé, y sé que va a salir en el rodaje yo por allá no existiendo, pero los felicito, chicos, gracias. Mira, vi que Monarca tiene una invitación abierta para las personas a contar su historia. Y cuando leí esta parte dije, ¿Monarca tendrá una segunda parte o esta o solo fue como una invitación para que las personas contaran por cualquier medio esa historia, esa vivencia que han pasado? Y por otra parte, no, nos gustaría, por medio de su autor, que nos diga dónde podemos conseguir el libro, cómo podemos acceder a él. Vale, qué bueno que lo preguntes porque sí, cuando se escribió Monarca, dejamos esa puerta abierta de, bueno, si tú quieres contar esas historias, cuéntanoslas para una futura publicación, ¿cierto? Y que ahora yo creo que este es el primer espacio público donde lo nombro. Se está tejiendo algo muy bonito y es que vamos a seguir contando las historias, ¿sí? Vamos a seguir contando los relatos pero esta vez un poco más cercanos a las personas. Y por eso se aproxima Monarca Podcast también.
Entonces, ahí qué rico que podamos hacer también futuras alianzas y podamos hacer entrevistas conjuntas en donde Monarca Podcast va a tener invitados que precisamente tienen diagnósticos, familias también, que tienen dentro de su vínculo familiar chicos con diagnósticos y nos van a contar sus historias. Entonces, ahorita el segundo tomo de Monarca está allí en stand-by porque ahorita Monarca Podcast está ya a vísperas de salir. El próximo 31 de agosto vamos a tener el primer episodio en el canal de YouTube de Monarca Podcast, Monarca Raya al Piso Podcast, para conocer un poco también de esas historias. Entonces, ahorita la invitación es a participar de Monarca Podcast, los que nos quieran contar sus historias, porque será un espacio para relatar, para narrar, pero también, y lo más importante, para escuchar a estas personas. Entonces, nada, quienes no han tenido la oportunidad de acercarse a Monarca el libro, porque sé que nos están viendo de diferentes países, pero también personas muy cercanas mías. Bueno, está disponible en buscalibre.com. Es una página pues, que tiene ahorita cobertura en toda Latinoamérica, incluso creo que en todo el mundo. Y bueno, pueden acceder allí, Monarca Cristian Miranda, y pues lo pueden adquirir en cualquier parte del mundo, ¿sí? Y invitarlos a que nos sigan en YouTube para que puedan conocer los diferentes episodios de Monarca, el podcast. Bueno, entonces se vienen muchas cosas lindas para Monarca, esperamos que así sea. Y felicitarte nuevamente, Cristian, por todas estas iniciativas. Yo particularmente siento que eres una persona que vino a brillar y muy disruptiva, porque le decía a Estíbaliz cuando te entrevisté para que pudiéramos generar la vinculación, le decía, es excelente, además está en el mundo de la docencia infantil que por allí no vemos, generalmente lo asociamos con mujeres o él está allí poniendo el pecho, como dicen aquí en Argentina, está trabajando con personas que tienen diagnósticos, personas maravillosas que tienen historias para contar y bueno, la verdad que excelente todo lo que vienes haciendo. Ojalá quienes nos están escuchando puedan sumarse también a la causa de la fundación y que adquieran el libro. Yo estoy muy emocionada, ojalá podamos tenerlo también en formato virtual en algún momento. Y bueno, así llegamos hasta el final de este episodio, Estíbaliz. Gracias, gracias por seguirnos, por estar aquí, por llegar hasta el final. Por favor, sigan a Cristian en las redes, que igual ya ustedes las vieron por ahí se las vamos a dejar. Igual aquí en la descripción para que sigan a Monarca Podcast. Y bueno, gracias. Un placer tenerte con nosotros, Cristian. Gracias por la oportunidad. Que sigas, como dijo Lady, brillando por todo el mundo con tu historia, con la historia que compartes de muchas anécdotas que han llegado a ti a través de Monarca. Y bueno, nos vemos en un próximo episodio. No sé, No sé si quieras tener, Cristian, una palabra, un mensajito, un último mensajito para Sí, despedir. mira, muchas gracias, muchas gracias. Yo creo que es de agradecer este espacio, agradecerles a las dos por permitirme estar acá, por permitirme conocerlos, compartir las historias de Monarca. Ustedes ya tuvieron la oportunidad de acercarse un poco a la obra y bueno, este espacio lo celebro mucho porque es un espacio, como decías ahora, que va a permitir que Monarca no solo vuele en Colombia, sino en diferentes países de Latinoamérica y qué rico que esto se posibilite. Muchas gracias por el espacio. Gracias, Cristian. Nos vemos. Y recuerden seguirnos. Nos vemos. Chao, chao. Chao, gracias.